Hola, queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que mezcla amor, familia y un pasado que nunca quedó del todo cerrado. Sí, hablamos del esperado encuentro entre Yamur y la madre de Bar. Un momento que nadie vio venir y que terminó en un verdadero huracán de emociones. Todo comenzó en una tarde aparentemente tranquila, cuando Yamur decidió aceptar la invitación que había estado evitando durante meses. Según personas cercanas, Bar le había pedido varias veces que conociera oficialmente a su madre, pero siempre había una excusa, un no es el momento o un ya lo haremos más adelante. Sin embargo, algo cambió esta semana. Sentí que era ahora o nunca, habría dicho Yamur a una amiga antes de salir de casa. Vestida con un conjunto sencillo pero elegante, y con una mezcla de nervios y determinación en su mirada, llegó al restaurante donde la madre de Bar ya la esperaba. Los testigos cuentan que el saludo inicial fue cordial, pero con una tensión evidente. La madre de Bar, conocida por su carácter directo, no tardó en poner las cartas sobre la mesa. Yamur, creo que tenemos cosas que aclarar, comenzó diciendo con un tono firme pero sin perder la cortesía. La frase dejó a todos los presentes con la respiración contenida. Yamur, sin titubear, respondió, por supuesto, vine justamente para eso. La conversación giró rápidamente hacia el pasado, un pasado que parecía enterrado, pero que claramente seguía ardiendo bajo la superficie. La madre de Bar mencionó ciertos episodios que, según ella, habían marcado negativamente la vida de su hijo. No me gustó la forma en que desapareciste aquella vez, sin explicaciones, dijo mirándola a los ojos. Yamur, visiblemente afectada pero intentando mantener la calma, replicó, no fue fácil para mí, y créame que tenía mis razones. Pero estoy aquí para que lo entienda todo. Mientras el intercambio de palabras se volvía más intenso, Bar, que había llegado unos minutos más tarde, intentó intervenir para calmar las aguas. Mamá, Yamur no vino aquí para pelear, sino para que nos entendamos, dijo él con un tono conciliador. Pero su madre no cedía fácilmente. Entendernos, eso depende de si ella puede ser sincera. En ese momento, Yamur decidió contar una parte de la historia que nunca había revelado. Con voz firme, confesó que su desaparición en el pasado no fue por falta de amor, sino por una situación personal que no pudo controlar. No quise arrastrar a Bar a un problema que debía resolver sola, explicó. La revelación dejó a la madre de Bar momentáneamente en silencio, como si intentara procesar cada palabra. Los presentes en el restaurante aseguran que, después de un largo suspiro, la madre de Bar suavizó su tono. Quizás juzgué demasiado rápido, admitió. La tensión se alivió ligeramente, y aunque no se trató de un final de cuento de hadas, fue un primer paso hacia un entendimiento que parecía imposible horas antes. En ese instante, el camarero se acercó con una bandeja de té y dulces, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado en la mesa. El aroma de la canela y el clavo llenó el aire, y aunque ninguno de los tres tenía demasiado apetito, el gesto sirvió como una excusa para desviar la mirada y recomponer el ánimo. Yamur tomó la taza con ambas manos, como buscando un punto de apoyo invisible. No quería que sus dedos delataran el temblor que sentía. Sé que para usted soy prácticamente una desconocida, y que mi historia con Bar no empezó de la forma más sencilla, continuó con voz serena. Pero lo que siento por él, no ha cambiado, ni un solo día, desde que nos conocimos.
La madre de Bar, que hasta ese momento había mantenido una postura rígida, se inclinó ligeramente hacia adelante. El amor no siempre es suficiente, Yamur. A veces, la vida exige más, constancia, honestidad, valor. Y yo necesito saber si tú puedes darle eso a mi hijo. Bar, incapaz de quedarse callado, colocó su mano sobre la de su madre. Mamá, creo que Yamur está aquí justamente para demostrártelo. Pero Yamur sabía que las palabras no bastarían. Por eso, respiró hondo y reveló el detalle que había guardado como un secreto doloroso, la enfermedad de su hermano menor. Contó cómo, justo antes de desaparecer, había recibido la noticia de que él necesitaba un tratamiento urgente y costoso, y cómo había trabajado incansablemente, viajando de ciudad en ciudad, para cubrir los gastos. No quiso pedir ayuda, ni siquiera a Bar, porque temía que eso lo alejara de sus propios sueños. La madre de Bar escuchó en silencio, su mirada alternando entre la compasión y la incredulidad. Podrías habérmelo dicho, podrías habérselo dicho a él, murmuró finalmente, como si la dureza de su carácter empezara a resquebrajarse. Tal vez, respondió Yamur, pero en ese momento pensé que cargarlo con mi dolor no era justo. Y me equivoqué, lo sé. Un silencio profundo se extendió sobre la mesa. Afuera, la tarde había empezado a oscurecer, y la luz cálida del restaurante dibujaba sombras suaves sobre sus rostros. El murmullo de otras conversaciones y el tintinear de las copas contrastaban con el momento íntimo que vivían. Bar tomó la mano de Yamur con un gesto seguro, como si quisiera sellar un pacto invisible. Su madre observó aquel contacto y, tras un largo instante, esbozó una sonrisa tímida, apenas perceptible. Quizás merezcan otra oportunidad, ambos. No fue una declaración de aprobación total, pero sí una grieta en el muro que durante años había separado a Yamur de la familia de Bar. Ella lo sintió como un rayo de luz después de una tormenta larga y oscura. Sin embargo, mientras se despedían y caminaban hacia la salida, Yamur percibió que este encuentro era solo el primer capítulo de una historia más compleja. Afuera, el aire fresco de la noche le recordó que el pasado nunca desaparece del todo, se transforma, espera, y a veces regresa cuando menos lo esperas. Bar, al ver la expresión pensativa en su rostro, le susurró, no te preocupes. Lo difícil ya pasó. Pero en el fondo, ambos sabían que lo difícil apenas comenzaba. Así que, si quieren saber cómo continúa este drama lleno de emociones y verdades reveladas, suscríbanse ahora mismo al canal, activen la campanita y cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes creen que la madre de Bar aceptará a Yamur de corazón? Las estaré leyendo.